Muy buenas tardes a todos. Nosotros somos Dylan Muñoz, Cristian de la Hoz y mi persona, Miguel Olmos. Y hoy queremos compartir con ustedes un tema fundamental en el campo de las matemáticas, el cual es las funciones matemáticas. Nuestra exposición está dividida en varias partes. Primero les contaré de qué les hablaré yo. Haremos una introducción general para que puedan entender qué son las funciones y cómo aparecen en la vida cotidiana. Luego veremos la diferencia entre una simple relación y una función propiamente dicha. Luego, más adelante, estudiaremos los elementos principales de toda función, que son el dominio, el codominio y el rango. Y finalmente, haremos algunas aplicaciones y ejemplos para que ustedes puedan comprender mejor cómo estas ideas se aplican en distintos contextos. Entonces, el propósito de esta presentación es que al final podamos entender las funciones no solo como unas fórmulas gráficas, sino que también como unas herramientas que de cierta forma nos permiten modelar y explicar fenómenos reales. Así que pasemos con la siguiente diapositiva, la cual nos habla sobre qué es una función matemática. Entonces pensaremos en esto. Hablaremos sobre algunas situaciones de la vida real, como puede ser la velocidad de un coche cuando se desplaza por una carretera, puede ser el crecimiento de una planta a lo largo del tiempo, puede ser el consumo de energía eléctrica que tenga una casa según los aparatos que usamos. A primera vista, estas situaciones que les dije parecen ser bastante o muy diferentes. Sin embargo, todas tienen algo en común, y es de lo que hablaremos. Se pueden estudiar y representar con una función matemática. Una función, en términos simples, para que me puedan entender, es una regla o relación que nos indica cómo una cantidad depende de otra. Pongamos un ejemplo por si no me entendieron. Si tenemos un coche, la distancia que recorre depende directamente del tiempo que ha pasado desde que el coche está encendido hasta el lugar que lleva recorrido. Si tenemos una planta, su altura depende de los días de crecimiento que lleva plantada. Y si hablamos de electricidad, el consumo depende del tiempo de uso y de los aparatos conectados. Entonces, las funciones de cierta forma nos ayudan a modelar y predecir comportamientos. Gracias a ellas podemos hacer cálculos, crear gráficas y sobre todo entender cómo cambian las cosas en el mundo real. En otras palabras, una función es un puente entre las matemáticas y la vida cotidiana. Ahora, la relación versus la función, la diferencia o las diferencias claves. Antes de profundizar, es muy importante que podamos diferenciar estos dos conceptos que suelen confundirse. Como les dije, relación y función. En matemáticas, una relación es cuando un elemento de un conjunto puede estar conectado con uno o con varios elementos de otro conjunto. ¿Cómo así? Pongamos un ejemplo. Imaginemos a uno de nosotros, a un estudiante. Si ese estudiante pudiera tener varias calificaciones distintas para la misma materia, estaríamos hablando de una relación, es decir, una misma entrada tendría varias salidas posibles. En cambio, cuando hablamos del tema de función, es una relación especial que tiene una característica clave. A cada entrada le corresponde un único valor de salida. Siguiendo con el ejemplo del estudiante para que me entiendan mejor, cada uno de nosotros tiene una sola edad en un momento determinado. Puedes tener 15 años, pero no puedes tener 15 años y 16 años al mismo tiempo. Entonces, no podemos tener dos edades diferentes al mismo tiempo. Esa unidad es la que nos diferencia a las funciones de las relaciones. Entonces, para recordar y tenerlo claro de cierta forma, recuerden estas palabras. Toda función es una relación, pero no toda relación es una función, solo aquellas que garantizan un único resultado. Por cada valor de entrada, esas son las funciones. Entonces, este detalle de cierta forma diríamos que puede parecer pequeño, pero es lo que le da sentido a muchas de las aplicaciones de las funciones, porque nos asegura que los cálculos y los modelos que estamos usando sean consistentes. Y luego tenemos la diapositiva 4 que nos habla sobre los elementos esenciales de una función. Como pueden ver en la parte de arriba nos dicen dominio, codominio y rango. Entonces, ahora que ya entendimos que es una función, pasemos a los tres elementos principales. Como ya se los dije anteriormente, ahora se los explicaré de qué habla cada uno de ellos. Primero podemos ver arriba a la izquierda el dominio. El dominio es el conjunto de todas las entradas posibles que una función puede tomar. Piensen en él como los valores permitidos de la variable x.
¿Cómo así? Les voy a poner el siguiente ejemplo. Si tenemos la función f de x es igual a x al cuadrado, como pueden ver ahí en el ejemplo, podemos meter cualquier número real en x, ya sea positivo, negativo o 0. Luego, cuando pasamos al codominio, el codominio es un poquito diferente. Es el conjunto de todos los posibles valores de salida que la función podría generar. Es como decir, si meto todos los valores de x en la función, ¿qué resultado en y podría obtenerse en teoría? Y luego tenemos el rango, que el rango es, por así decirlo, más específico. Son los valores de salida que realmente se obtienen luego de aplicar la función. Es decir, no todo lo que está en el codominio necesariamente aparece en el rango, porque depende de cómo se comporta la función en realidad. Volvamos con el ejemplo de la función f de x es igual a x al cuadrado para que puedan entender de mejor forma el rango. El dominio son todos los números reales, porque a cualquier número lo podemos elevar al cuadrado. El codominio son también los números reales, ya que podríamos decir que en teoría la función podría devolver cualquier valor real, pero el rango son solo los números reales no negativos, porque cuando nosotros elevamos un número al cuadrado nunca vamos a obtener un resultado negativo en ese caso. Entonces, esto es clave porque aunque el dominio sea amplio, el rango siempre dependerá del comportamiento que tiene la función que estemos utilizando. Entonces, esto se refleja en la gráfica, pues con el ejemplo que pusimos de la parábola de que f de x es igual a x al cuadrado. Nunca baja de 0 en el eje y, como pueden observar. En conclusión, ya para terminar mi parte, ya vimos que es una función matemática, cómo se diferencia de una simple relación y cuáles son sus elementos principales, los cuales, como dijimos, era el dominio, el codominio y el rango. A partir de estas bases, podemos comenzar a estudiar cómo se representan las funciones en gráficas y qué aplicaciones tienen en la vida real. De esta forma, dejamos atrás la idea de que las funciones son solo fórmulas abstractas y comenzamos a verlas como una herramienta poderosa para poder describir y entender el mundo que nos rodea. La primera forma para representar una función es de la forma analítica o algebraica, donde relacionaremos dos variables, la variable independiente o de las abscisas x y la variable dependiente o de las ordenadas y, donde con estas dos variables formaremos una ecuación. Por ejemplo, f de x es igual a 2x, donde podemos ver que se relacionan las dos variables, f de x siendo y x siendo la variable independiente x. En esta tabla de valores podemos ver que se encuentran distintos pares ordenados, como por ejemplo, menos 2 que le corresponde a menos 4 y menos 1 que le corresponde a menos 2. Esta tabla de valores viene de la ecuación f de x es igual a 2x, donde podemos ver su comportamiento, que sería menos 2, que sería x, multiplicado por 2, menos 2 por 2 es menos 4, menos 1 por 2 es menos 2, 0 por 2 es 0 y así sucesivamente con los demás valores que puede tomar x. La tercera forma es de forma gráfica. Como podemos ver, para representar una función de manera gráfica tenemos que ubicar los distintos pares ordenados en el plano cartesiano. Como podemos ver, nosotros ubicamos los pares ordenados que se encuentran en esta tabla de valores. Menos 2 que le corresponde menos 4 está aquí. Menos 1 que le corresponde menos 2 está acá. Y 0 que le corresponde 0 está acá. Aquí, con esta representación gráfica, podemos ver 4 cosas. La primera siendo el crecimiento y el decrecimiento de la función. La segunda
siendo sus simetrías, la tercera siendo sus mínimos y máximos, y la cuarta siendo su comportamiento asintótico. Y entonces esas serían las tres formas de representar una función. Gracias. Bueno, ahora voy a hablar sobre el cálculo de dominio y rango de manera analítica y gráfica. Pero antes de eso voy a dar unos conceptos básicos que se deben saber antes de ir directamente a calcularlos. Primero, el dominio es el conjunto que contiene todos los valores de x de una función, y el rango es el conjunto que contiene todos los valores de y de una función. Entonces el dominio sería este conjunto que está aquí, y el rango este otro conjunto. Como podemos ver en este ejemplo, aquí en este dominio vemos que se encuentran los valores de x, que serían el 1, el 2 y el 3. Esto también lo podemos representar como un intervalo, como se observa aquí. Aquí podemos ver que el dominio tiene todos los valores entre 1 y el 3. Y acá también se observa el conjunto del rango, donde están todos los valores de y, el 2, el 4 y el 6. Y también se puede representar como un intervalo, como se observa acá. Ahora sí, con eso claro, podemos pasar a cómo calcular el dominio y el rango de una manera analítica. Ahora pasamos al cálculo del dominio y el rango de forma analítica o algebraica. Cuando vamos a hacer cálculo analítico, tenemos que tener en cuenta las restricciones algebraicas, que son en una función racional, el denominador no puede ser igual a 0. En una función radical, el radicando, si es par, el x no tiene que ser mayor o igual que 0. Y en un logaritmo, el argumento tiene que ser mayor que 0. Aquí hice dos ejemplos, con uno racional y otro radical. En el racional, como vemos, puse aquí que x no puede tomar un valor de 0, porque x se encuentra en el denominador. Entonces, al despegar el menos 2, nos da que x no puede tomar el valor de 2, porque si no, da 0. Entonces, teniendo eso en cuenta, el dominio de la función sería este intervalo, desde el menos infinito hasta el 2, que no se tiene en cuenta, unido al 2, infinito. Pasando a la función radical, vemos también que tenemos en cuenta la restricción, la segunda que está aquí, donde el radicando no tiene que tomar un valor mayor o igual que 0. Vemos aquí que el radicando que x debe tomar un valor mayor o igual que menos 1 cuando despejamos el 1. Entonces, teniendo eso en cuenta, vemos que el dominio de esta función radical es igual a menos 1, infinito. Ahora vamos a calcular el dominio y el rango con un gráfico. ¿Cómo hacemos esto? Para hacer esto tenemos que fijarnos en los ejes del plano cartesiano, que serían el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Primero vamos a fijarnos en el eje de las abscisas para calcular el dominio. Como podemos ver aquí en esta gráfica, estas curvas se van hacia el infinito en los dos lados del plano cartesiano. Eso significa que el dominio tendrá los valores del conjunto real, o sea, desde el menos infinito hasta el infinito. Ahora, en el eje de las ordenadas, como esto es una función cuadrática, tendremos en cuenta el vértice, que sería el inicio de
de los valores de y, que sería en este caso el 0. Y como esta función llega hasta el infinito, entonces termina en el infinito. Y así de esa manera se calcula el dominio y el rango con un gráfico. Gracias. Clasificación de funciones. Antes de pasar a la clasificación de funciones, quiero dar un concepto sobre qué es una función. Una función es una relación entre un conjunto de entrada, dominio, y un conjunto de salida que se llama rango, donde cada elemento del dominio corresponde exactamente a un elemento del rango. Ya teniendo eso en cuenta, podemos pasar a la clasificación, que se divide en tres, en algebraicas, trascendentales y especiales. En las algebraicas se consiguen solamente por operaciones matemáticas que se le aplica la variable independiente x. Una de esas funciones son la función lineal, la función cuadrática, las funciones polinómicas de grado n, las funciones racionales y radicales, que las veremos más tarde, y la función de valor absoluto, que sería la última que veremos de las funciones algebraicas. Primero está la función lineal, que representa una línea recta en diagonal que puede ser creciente o decreciente, donde la constante m es la pendiente y b es la intersección con el eje y. La función cuadrática, que describe una parábola que puede abrir hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de su coeficiente a. Las funciones polinómicas de grado n, que dependiendo de su grado, cambia su comportamiento. Ahora sobre las funciones racionales, son el cociente de dos polinomios. Su dominio excluye los valores de x que hacen que el denominador sea igual a 0, lo que puede generar asíntotas verticales. En la siguiente imagen podemos ver unos ejemplos de funciones racionales. Después están las funciones radicales, que involucran raíces, comúnmente la raíz cuadrada. Para una raíz cuadrada, el argumento x debe ser mayor o igual que 0, restringiendo su dominio. Aquí podemos ver que en las gráficas radicales se representa como una semiparábola. Ahora en lo último, la función de valor absoluto se representa como una gráfica en forma de V. La cosa de la función de valor absoluto es que x siempre va a ser positivo. Ahora podemos pasar a las funciones trascendentales. Las funciones trascendentales ya no pueden ser solo expresadas mediante un número finito de operaciones algebraicas. Su comportamiento es aún más complejo que las funciones algebraicas y por eso se les asigna otro grupo. En esas están las exponenciales, que describe un crecimiento y decaimiento rápido. Están las logarítmicas, que es la función inversa a la exponencial. Y están las trigonométricas, que relacionan ángulos con lados de triángulos. Y estas son periódicas y modelan ondas. Aquí podemos ver un poquito más sobre las funciones trascendentales. En la función exponencial podemos ver que su dominio son todos los números reales y su rango son valores positivos si a es mayor que 0. Después están las funciones logarítmicas, que su dominio solo son los números reales positivos y el rango son todos los números reales. Las funciones trigonométricas, su dominio son todos los reales y el rango generalmente puede ser menos 1,1 para seno y coseno. Y son periódicas y, como dije, modelan ondas, ciclos y vibraciones. Después están las funciones especiales, que son fundamentales para las matemáticas. En esas están la función constante, la función parte entera, la función de identidad y la función por tramos. Gracias. Bueno, en GeoGebra es muy fácil graficar. Primero, tenemos que identificar la barra de entrada que queda abajo al costado. Verás una caja donde puedes escribir la función. Aquí escribes la función. Vamos a hacer un ejemplo. Escribimos la función. Cuando creamos la función, le damos Enter y automáticamente sale
sale graficada. En esto se reconoce como una función cuadrática porque tiene una forma de parábola. Se abre hacia arriba, que es el coeficiente 1, que es mayor a 0. También corta el eje de x en dos puntos, en el -3 y en el x1. Su vértice está en el punto -4, -1, que es el mínimo de la función. La ecuación general de una función cuadrática es f de x igual a x al cuadrado más bx. En este caso particular la función es f de x igual a x al cuadrado más 2x menos 3. Yo les vengo a hablar sobre graficación de funciones paso a paso. Veamos un ejemplo de la función f de x igual a x al cuadrado. En papel milimetrado si tomamos x igual a -2, -1, 0, 1, 2. Obtenemos los valores y, que son 4, 1, 0, 1, 4. Al graficarlos vemos que forman una curva llamada parábola. En GeoGebra simplemente digitamos f de x igual a x al cuadrado y aparece la misma parábola, pero mucho más completa y exacta. Esto nos ayuda a comparar los métodos y comprender mejor el comportamiento de la función. Ahora les voy a hablar sobre aplicaciones de las funciones en la vida real. Las funciones no son solo matemáticas abstractas, sino que tienen muchísimas aplicaciones prácticas. En economía, para calcular el costo y la ganancia de un negocio. En medicina, sirve para analizar cómo reacciona el cuerpo y un medicamento con el tiempo. En física, sirve para describir el movimiento de un objeto como la caída libre. En informática, los programas y algoritmos usan funciones constantemente para trastornar datos. Bueno, en conclusión, para cerrar, podemos recordar lo siguiente, que una función es una relación especial donde cada entrada tiene una única salida y sus elementos principales son dominio, rango y condominio. También podemos representarlas gráficamente tanto en papel como en programas digitales, como GeoGebra. Los más importantes se aplican en todas las áreas de nuestra vida. Con esto concluimos nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.